Muy bien, bueno. Continuando con las profecías que el domingo pasado tocamos, al principio estuvimos hablando de las que se cumplieron. Hay muchas profecías que se cumplieron que no pude traerlas hoy. Posiblemente, como empezamos con Jesús, la doctrina del Señor Jesucristo, el miércoles, que tenemos las clases, seguramente voy a seguir las profecías cumplidas por el Señor el miércoles, los miércoles. No posiblemente este próximo, pero creo que llegamos bien a la Semana Santa hablando del Señor Jesucristo. Lo que quiero tocar hoy en esta mañana son profecías no cumplidas, que están por cumplirse. Yo no tengo la verdad absoluta. Lo que escudriñamos en la Biblia, lo que descubrimos, es como un pantallazo. Es como que el Señor abrió una ventanita y nos dejó ver algo, pero no nos da fechas ni tiempos en que nosotros vamos a recibir las profecías futuras. La pregunta es, ¿esas profecías están en la Biblia? Sí, están en la Biblia. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la Biblia. Las profecías están acá. Voy a nombrar de repente alguna otra cosa de alguien o algunos que salieron a profetizar ciertas fechas, que iba a pasar esto, que iba a pasar aquello. Está inundada las redes sociales de que cuando hay una desgracia, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Bueno, como dije el otro día, la segunda venida de Cristo es a partir de que Cristo se fue. Ahí comenzó. Ahora, podemos decir, pero el Señor se fue hace 2000 años. ¿Y cómo es que la venida de Cristo está cerca? Bueno, ahí comenzó, vamos a decir, el descuento, los días que se van a descontar. ¿Qué profecías bíblicas aún no se han cumplido? La mayoría de las profecías del fin de los tiempos aún no se han cumplido, como la de la gran tribulación, el rapto, el tiempo de la tribulación de 7 años. Y vamos a ver en varios versículos sobre el fin de los tiempos, de los cuales la mayoría no se han cumplido. Vamos a ir primero a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Tengo varios pasajes para leer porque necesitamos examinar cuáles profecías no se han cumplido. Versículo 26. Lucas 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta es una profecía no cumplida. Está hablando de la venida del Señor, está hablando de la segunda venida de Cristo, y está diciendo que es como los días de Noé. Noé empezó a edificar el arca, pero él no sabía la fecha. Él terminó el arca, el Señor le ayudó, porque así lo dice la historia de Noé, a los animales que tenían que entrar en el arca. Luego se metió su familia, luego Dios cerró la puerta a los 7 días. Todo eso nos da un ejemplo de lo que está pasando hoy en día en nuestra vida, en nuestro mundo. La palabra se predica, se preparan para la segunda venida de Cristo,
nos aseguramos de que somos salvos y Dios tiene la última palabra. Nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo viene Cristo. Pero la historia de lo que vamos a hablar hoy y las profecías que vamos a leer nos dice que estemos preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe. La pregunta sería, ¿puede venir hoy el Señor a buscar a su iglesia? Sí. ¿Está dada la situación mundial como para que el Señor se le llame el rapto de la iglesia? Sí. Y luego hay varios eventos que en otras oportunidades yo lo he enseñado. La profecía de Lucas, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué va a pasar en los últimos días según la Biblia? Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículos 16 al 20. Hechos 2, 16 al 20. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Escuche bien lo que dice el versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí hay una profecía muy clara. En los últimos tiempos va a pasar esto. Derramaré de mi espíritu y vuestros jóvenes profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Daré prodigio. Y el versículo 20 es una real profecía que no se cumplió. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Tremenda profecía, ¿no? Porque tenemos un temor de acercarnos un poco más al sol y derretirnos. Y si nos alejamos del sol, nos morimos de frío. El sol es necesario para el ser humano, para la vegetación, para todo. Y dice la Biblia que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. No se cumplió. Estamos allí esperando. Ahora, hay algunas profecías que se están cumpliendo ahora mismo, como está el mundo, desvelando los misterios de Israel, profecías bíblicas que se están cumpliendo ahora mismo. Y hay una preciosa que me encanta. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36 y también a Jeremías 16, 15. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 28. ¿Jeremías cuánto? 16, 15. Aquí en Ezequiel 36, 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos
os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. El versículo 24 ya sucedió. Una profecía cumplida. ¿Qué pasó en el año 1948? Bueno, hermana lo dijo despacito. Israel volvió y volvió el Estado de Israel. Y hoy en día los israelitas de todo el mundo están yendo a vivir a Israel. Cada día se están yendo miles y miles de israelitas que están volviendo a su patria. No se terminaron las guerras, siguen las guerras, y lo vamos a ver más adelante porque está profetizado que va a ser así. Pero hay un evento muy importante que tiene que pasar Israel, que todavía no sucedió, y es que tiene que reconocer al Señor como el Mesías enviado. Y eso no pasó todavía. Todavía, como le dije el otro día, hay una división en ese aspecto. ¿Qué dice entonces Jeremías 16, 15? Jeremías 16, 15. Si no, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Sigo hasta el 20. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagará el doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. En el versículo 15 está diciendo exactamente lo que habríamos visto en Ezequiel, cuando el Señor está recogiendo a todos los israelitas para que vuelvan a su tierra. Esas son profecías que se están cumpliendo ahora en este tiempo. Ahora, en 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, perdón que hoy lo voy a llenar de escritura porque necesito leerla para que todos podamos ir desarrollando lo que dice la Biblia. 2 Timoteo 3, versículo 1. Acá hay una profecía. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice esto: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de Dios. A estos evita. Ahí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo una larga lista de gente que puede estar en los últimos tiempos. Así que, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Ahora tenemos una lectura muy larga y está Mateo 24, porque Mateo 24
está lo que va a pasar en los últimos tiempos. Yo sé que es una lectura larga, pero no puedo pasarla por alto. Necesito leerla y que todos la podamos entender. Es una escritura de varios versículos, tiene 51 versículos, pero el Señor Jesucristo está diciéndola. ¿Y quién mejor que Él para profetizar, no? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiré de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Voy a parar un poquito ahí. Y voy a empezar con la primera parte del capítulo. En el versículo 12 el Señor profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra de Jerusalén. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Año 70. En el año 70 después de Cristo no quedó nada, se arrasó todo. Jesús lo predijo, a los 70 años, en el año 70 se cumplió lo que estaba por pasar. Y allí ya tenemos una profecía cumplida. Después el Señor está hablando de los anticristos. El anticristo es un personaje que se va a parecer a Cristo. Al principio va a ser muy bondadoso. Se va a parecer al Señor, va a hacer obra, pero después de un tiempo
según la Biblia, 3 años y medio, se manifestará la maldad de esa persona y será un hombre perverso. Hoy en día están diciendo que Donald Trump es el anticristo, que Elon Musk es el anticristo, y va marcando ideas, y yo no me meto en eso, ¿no? No puedo decir yo esto es así, esto es asado, pero el espíritu es ese. O sea, hoy se está mostrando muy bueno, muy bondadoso, gracias a Dios, que defienden a la familia, están defendiendo que no esté el género, que no enseñan en las escuelas, que vuelva la Biblia al colegio. Bueno, bárbaro, todo fantástico, ojalá que todo salga bien. Pero es el espíritu, ¿no? No quiero decir que él es. Estoy diciendo lo que puede haber pasado o no. Luego habla de las guerras, rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Y después habla de una guerra como no la ha habido nunca. Y ahí está la batalla del Armagedón, que dice que en el valle del Armagedón, gracias a Dios yo lo pude ver, la sangre llegaría a la boca de los caballos, de tanto muerto que iba a haber. Y Israel iba a ganar esa guerra. Las profecías siempre están diciendo que viene del norte de Israel, acusan China, Rusia, esos países musulmanes también. Bueno, no sabemos por dónde va a venir esa guerra tan grande. Por eso dice, el que está en el campo no vuelva, como decía el profeta Daniel en el versículo 15, el que entienda, dice, huyan a los montes, no vuelvan a la casa, el que está en el campo no vuelva atrás por su capa. Todo esto, dice, será principio de dolores. Hoy día hay una guerra. Posiblemente sea peor o mejor, no lo sabemos. Pero existe esa guerra. Y también está hablando el Señor de que los tomarán y los entregarán. Y hoy en día, no sé si ustedes escuchan los informativos, en Siria están matando a los cristianos. ¿Dónde comenzó el cristianismo? Y por primera vez se le llamó cristianos. ¿Y dónde está? En ese lugar. Ese es, vamos a decir, el centro del cristianismo. Ahí evolucionó el cristianismo en todo el mundo. De ahí salió Pablo y Bernabé. Y hoy en día los cristianos están siendo perseguidos y muertos por no seguir el Islam. Habrá una gran tribulación. Posiblemente no sea acá en Uruguay, posiblemente sea en aquel lugar del Medio Oriente, las cosas que están pasando, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener atención. Como dije al principio, yo no puedo poner fecha de nada, porque yo no soy nadie, el Señor a mí no me lo reveló, y lo vamos a ver ahí en ese pasaje que estamos leyendo. Vamos a ir al versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, escuche bien esta profecía, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Escuche bien, ni aún los ángeles de los cielos, sino
solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay gente que dice, no, que va a ser el 2025, que las profecías para este año 2025, el catástrofe, el final del mundo. Digan lo que quieran. Pero el Señor dice que ahí estamos viendo señales, pero todavía no es el fin. Así que vamos a ver algunas señales que anuncian la segunda venida de Cristo. Leímos guerras, rumores de guerra, aunque las guerras son constantes a lo largo de la historia, se multiplicarán antes de su regreso. Va a haber hambre, pestes y desastres naturales. Algo de eso está pasando en el mundo, ¿no? Falsos profetas. Inundaron los falsos profetas, principalmente en las redes sociales. Aumento de la maldad. ¿Hay aumento de la maldad o no? Por más que los gobiernos quieran detener la violencia, le pueden echar la culpa a los narcotraficantes, a esto, a los contrabandistas, a lo que sea, pero que hay mucha maldad, hay. Otra de las señales es persecución a los cristianos. Damos gracias a Dios que en Uruguay no pasa eso, ¿no? Pero si en algún momento llegara un gobierno a perseguir a los cristianos, puede pasar. Quizá no está pasando en este país, pero está pasando en muchos países del mundo. Así que tengo 10 señales que van a anunciar la segunda venida de Cristo. Y aunque nosotros podamos ver muchas cosas en internet, algunas películas que hacen, las series sobre el final de los tiempos, los evangelios ya recogieron la voz de Jesús sobre los signos que anunciarán su segunda y definitiva venida. Y aunque en su mensaje se encuentran teorías y hablar del milenio, o que han dado pie a alguna de las novelas, series o películas de mayor éxito en estos años, el fin de los tiempos es también parte de nuestra fe. Tenemos que confiar en el Señor. Nuestra esperanza es que cuando venga el Señor nos lleve y estemos con Él, ¿no? Algunos de nuestros hermanos están con dolores físicos, yo estoy con dolores físicos. Recuerdo a la hermana Muriel siempre decía que lo que más deseaba es estar con el Señor con su nuevo cuerpo. Y ya no voy a tener más dolores, ya sufría muchísimo en la columna. Más allá de todas estas alarmas, incluso de estos que dicen que tienen visiones, como las visiones de Notre Dame, o de un falso santo, un eclesiástico que no fue santo, la doctrina de la Iglesia sobre este punto solo se tiene que apoyar en las palabras de Jesús. En concreto, lo que dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo, como leímos, en el capítulo 13 de Marcos, en el capítulo 21 de Lucas, un grupo de textos que forman el llamado el discurso apocalíptico. Y resulta llamativo, por cierto, que este discurso nace de la pregunta de los discípulos: Señor, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Se acuerdan cuando lo leímos ahí en el capítulo? Y decía: Señor, ¿cuándo van a pasar todo lo que tú estás diciendo? Y entonces el Señor le da una narración. Primero, la primera señal: guerra y rumor de guerra. Esa es la primera señal. Yo no sé qué pensarían la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Estarían deseando que Cristo venga, los cristianos, ¿no? Pero en el capítulo 24 hay una profecía que se podría decir que se está cumpliendo ahora, que dice que hasta que sea predicado este evangelio en todo el mundo, no van a pasar estas cosas. Ahora, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya el evangelio estaba distribuido en todo el mundo? No. Hoy en día, en este año 2025, ¿es posible que el evangelio llegó a todas partes del mundo? Rebeca dice que sí, yo también lo creo.
El Internet ha llenado y ha llegado a muchos lugares. Bueno, hay muchos países que no lo tienen, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja tremenda en Uruguay, tenemos fibra óptica, tenemos celulares, todos nuestros integrantes de la familia tienen, los niños tienen, todos pueden ir al Internet, ver cosas. Y muchas de esas cosas son los versículos que nosotros ponemos, los mensajes que nosotros ponemos. O sea que el Evangelio se está predicando. Pero es una de las señales que todavía está ahí al pendiente. El Señor dijo, van a oír, a hablar de guerras, noticias de guerra, se va a levantar nación contra nación. Eso lo está advirtiendo Jesús de su propia boca. Él, el profeta, lo está diciendo de su propia boca. Y esto va a pasar y va a haber un tiempo de inestabilidad mundial. Pero dice el capítulo 24 de Mateo, aún no será el fin. Segundo, hambre, peste y desastres naturales. Jesús asegura que el mundo se va a ver sacudido por desastres naturales como terremotos, escuche bien, enfermedades infecciosas, hambre, que será el comienzo de dolores. Hace unos añitos atrás teníamos una infección mundial, ¿sí o no? Principio de dolores. ¿Qué podíamos decir cuando vino el COVID? Que estábamos todos guardados en casa, o que teníamos que cuidarnos, que teníamos que usar tapabocas. Va a haber hambre en el mundo, va a haber enfermedades infecciosas, va a haber peste, desastres naturales. ¿Hay desastres naturales hoy o no? Está todo el mundo hablando de eso, ¿no? Que cuidemos. Hablan del Amazonas, que se está deforestando, que por favor, el pulmón del mundo, están sacando toda la madera y necesitamos ese oxígeno. Y los desastres están viniendo. Usted y yo estamos comprobando de que el verano no es el verano de antes, el invierno no es el invierno de antes. Todo está cambiado. Y te dicen que cambió por diferentes motivos y que hay que cuidar el medio ambiente. Así que esos son principios de las cosas, pero todavía no es el fin. Tercero, falsos profetas. Este desconsuelo será aprovechado por esos falsos profetas y los falsos mesías que engañarán a muchos. A veces veo lo que ponen en internet y me da hasta vergüenza. Habría que mandarlos presos de todos estos que están hablando y hablando y hablando en nombre del Señor. Bueno, sabemos una cosa, el Señor lo va a juzgar, no somos nosotros que lo vamos a juzgar. Y si están hablando en nombre del Señor y engañando a la gente, principalmente todos esos que hablan de la prosperidad y están robando la plata de la iglesia y teniendo mansiones y autos y aviones y no sé cuántos, no son todos, pero la mayoría, están corrompidos de corazón y de alma, esos falsos profetas. Y hay muchos más. En cuarto lugar, tenemos el aumento de la maldad. Al crecer la maldad se enfriará el amor de muchos, aún de los creyentes. Los tres evangelios escriben la misma frase. Y así habrá un retroceso moral. Escucha esta frase porque es importante. Habrá un retroceso moral generalizado. Y muchos cristianos van a caer y a abandonar la fe. Y habrá más violencia y un auge de la idolatría y el paganismo. ¿Cómo está la moral de este mundo hoy día? Yo diría que está peor que Sodoma y Gomorra. Si Dios se enoja con el mundo, lo va a destruir. Porque realmente están atentando contra la moral, contra la vida familiar, contra el principio bíblico y están haciendo un desastre.
Ya hace poquitos días tenemos el 8 de marzo, ¿no? Es una vergüenza lo que hacen algunas, no digo todas, las mujeres en la manifestación, pero tienen la maldad dentro del corazón, rompiendo todo, destruyendo, hablando de los hombres como si fueran los mismos diablos, y no es así. En quinto lugar, la persecución a los cristianos. Y otro de los signos será la persecución generalizada por parte de tribunales, sinagogas, gobernadores y reyes. Eso es lo que leímos todo acá en Mateo 24. Contra los cristianos. Os entregarán al suplicio y os matarán. Y por mi causa odiarán los pueblos. Muchos se escandalizarán y traicionarán mutuamente a sus hermanos y se odiarán unos a otros. En sexto lugar, lo que hablamos recién, el Evangelio en todo el mundo. A pesar de toda la evangelización, no se va a detener. De hecho, la expansión del Evangelio será uno de los signos más importantes, y cuando en toda la tierra se haya anunciado su palabra como testimonio para toda la gente, entonces sí vendrá el fin. Uno de los signos y las señales más fuertes es el Evangelio. Y nosotros como iglesia tenemos que prestarle atención, porque el Señor nos va a llamar al orden, ¿no? Que hiciste para buscar al perdido. Nosotros tenemos que hacerlo. En séptimo lugar, prodigios en el cielo y en la tierra. Lucas y Marcos recogen señales del sol, la luna y las estrellas. Mateo apunta que el sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Y todo ello provocará que las naciones estén angustiadas y perplejas. En octavo lugar, la conversión de Israel. Este va a ser una señal hermosa. La extraña parábola sobre una higuera que recoge Lucas y Mateo ha sido interpretado como una alegoría de Israel, cuando la higuera, el pueblo judío, brote de nuevo, es decir, cuando Israel vuelva a Dios, o sea, restaurada, el tiempo del final está cerca. Estudiando los últimos tiempos, hay una señal muy fuerte en Israel, que es en la construcción del tercer templo. Se dice que está todo pronto para que adentro del templo estén todos los utensilios que había en el segundo y primer templo. Hay un problema. El problema es que donde quieren o debe estar el tercer templo es el lugar de la mezquita, que hoy en día nosotros vemos con su techo de oro, en todas las fotos de Israel la muestra, que es de los islamitas, no es cristiano, no pueden entrar los judíos, está prohibido. Sí podemos entrar a la zona donde está, nosotros recorrimos, pero no podemos entrar. Pero ese es el lugar donde debe estar el tercer templo, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac en ese mismo lugar. Dentro de la mezquita se dice que está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y la piedra está dentro de la mezquita. Imagínense. Y las puertas donde Jesús, el Mesías, va a entrar al tercer templo están tapiadas. Yo les conté a ustedes eso, lo pueden ver en internet también. Y los musulmanes hicieron un cementerio delante de las puertas como para que el Mesías no pueda entrar, como si fuera impedimento para el Señor hacerlo. En ese lugar va a ocurrir estas cosas.
Y si dicen que el tercer templo está pronto para hacerlo, cuando empiece eso puede haber una guerra. Puede haber una guerra con los palestinos, puede haber no tanto como lo vemos con Hamás, ¿no? Pero qué gran conflicto va a haber ahí. Pero son señales de los últimos tiempos. En el 9º lugar, dice que va a haber una gran tribulación. Tal vez el signo más perturbador de todo sea lo que decía ahí en Mateo 24, una tribulación como no la ha habido antes. Desde el principio de la creación que Dios ha creado hasta hoy, ni lo volverá a ver. Cuando veáis que se produce la abominación de la desolación elegida donde no debe, ahí va a haber una guerra tremenda. Pero ¿saben una cosa? Israel va a ganar. Israel va a vencer a todos los países que se pongan en contra de ellos. No va a ser por Israel, va a ser porque Dios le da la victoria. En 10º lugar, algo que no sé si notaron en el capítulo 24, pero es precioso al leer. Es el signo de Jesús en el cielo. Quizás sea una cruz, quizás sea de otro modo, pero Jesús afirma que por último aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre, el título que el profeta Daniel le da al Mesías y que Jesús se atribuye a sí mismo, visible para todo el mundo, inconfundible, y en ese momento todo el mundo va a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y ahí verán que Él vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Cuándo va a ser todo esto? Qué gran pregunta, ¿no? ¿Usted tiene idea de cuándo va a ser? Ya la Biblia te está diciendo la señal, pero también dice todavía no va a ser el fin. Los discípulos esperaban una fecha, en su calendario el momento preciso, pero se quedaron con la gana. Porque sin duda Jesús mismo, tal vez el único que podía saberlo, dijo: reconozco que en cuanto al día y la hora nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, o sea yo, sino solo el Padre. O sea que Dios Padre es el único que sabe el tiempo preciso para este evento. Por eso concluyó sus advertencias, pidiendo a quienes lo escuchaban que se mantuviesen cerca de Dios y no tuvieran pensamientos terrenales. Tened cuidado de vosotros, no sea que vuestros corazones, con borrachera, con juerga, inquietudes de la vida, y os echen encima de repente aquel día. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: velad. ¿Cómo estás esperando tú al Señor? ¿Cuál es la posición tuya frente a la venida del Señor? ¿Sabes que toda tu vida va a cambiar si tú tienes una posición establecida? Acerca de las profecías bíblicas, ¿qué debemos reconocer? Las profecías bíblicas consisten en una proyección de los precedentes bíblicos, el uso de eventos proféticos, de poder interpretar proféticamente, interpretar el pasado, inspiran el presente y permiten entender el futuro. Todo esto que yo estoy hablando hoy, si yo no lo tengo claro para mi vida personal, me puedo desanimar, me puedo venir abajo, me puedo deprimir, porque no tengo esperanza. Y hay gente que no tiene esperanza más allá de la muerte. Así que, ¿qué señales faltan? Guerra, rumor de guerra, arriba los cielos, abajo la tierra,
El sol se tornará en tinieblas, la luna en sangre, terremotos, los mares se saldrán de sus límites y aparecerá la gran señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cómo debo prepararme para la segunda venida de Cristo? Una primera cosa, puedo compartir el Evangelio con otras personas. La segunda cosa, puedo invitar al Espíritu Santo por medio de mis acciones a que viva dentro de mí. Tercero, puedo hacer convenios con Dios y cumplirlos. Y en cuarto lugar, asistir al templo con regularidad. Porque van a venir los falsos maestros, según la Biblia, maestros que intentan cambiar las doctrinas dadas por Dios basadas en las Escrituras. La santidad va a faltar. Y cuando hablamos de los últimos tiempos, hay que proteger la santidad del matrimonio, la naturaleza de la familia. Vayan pensando en lo que está pasando en el mundo hoy. La doctrina esencial de la moralidad personal. Atentos a lo que la sociedad quiere imponernos. Si yo no denuncio lo que están haciendo hoy en el mundo, soy una persona falsa. Si yo creo en lo que nos quiere imponer la sociedad de hoy en día, nosotros no somos cristianos. Tenemos que defender a la familia, tenemos que defender a nuestros niños, tenemos que defender nuestra moralidad personal, porque lo que nos está enseñando el mundo es que vivamos como se nos antoja. Y eso mismo nos va a llevar a la destrucción de nuestra vida espiritual. Ese es el gran engaño de Satanás, que ha pululado en todas las iglesias, en las personas cristianas, que no defienden los valores de la familia y que no importa cómo viva, no defiende esa parte y lo permite en su vida personal. Algunos apostatarán de la fe, decía en otro mensaje yo, ¿no? Algunos abandonarán. ¿Por qué? Porque el diablo los ha engañado y piensan que su posición es más fuerte que la Biblia. La que tiene la mejor posición es el Señor y a ella nos tenemos que aferrar. Ojalá te haya ayudado un poquito. Lamento que no te pongan ninguna fecha, porque yo no voy a poner fecha de nada, ¿no? No lo sé yo, no lo sabes tú, no lo sabe nadie, no lo sabe ni el Señor Jesucristo. Pero una cosa sí sabemos, tenemos que estar alerta. Después del pasaje de Mateo 24, el Señor en el 25 nos da la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, que sería interesante que lo leas y que te des cuenta de lo que estaba diciendo ahí. Principalmente la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas no pudieron entrar a las bodas por falta de aceite, de prevenir que si demora mucho el novio hay que tener aceite de reserva, y 5 de ellas sí lo hicieron y se quedaron adentro de las bodas del Cordero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene eso? Bueno, significa nuestro espíritu, el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Y también, como dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, el que venciere al final, ese será salvo. Apocalipsis está lleno de esta advertencia: al que venciere, yo le daré. Así que la idea no es andar un tiempo con el Señor y después abandonarlo. La idea es hasta el final. Así que lucha hasta el final, ten esperanza hasta el final, cree en el Señor hasta el final, porque Él es el que nos da la victoria. Oramos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esto. Oh Señor, cuánto esperaríamos que hoy mismo estemos contigo en tu presencia. Pero si tú sabes, o tu Padre, Dios Padre sabe la fecha, confiamos, Señor,
de que estas cosas van a acontecer. Gracias por tu palabra, porque nos da la esperanza de esa eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos que pasaremos contigo. Si falleciéramos o nos fuéramos de este mundo, iríamos a tu presencia. Confiamos en ti, Señor, y tenemos fe en ti. Y ojalá que esto sea una fuerza dentro de nosotros, una fuerza espiritual dentro de nosotros. Gracias por esa profecía, y cuando se cumplan, creeremos todavía más y confiaremos más en ti. Y si lo vemos con nuestros propios ojos, sabremos que tu palabra es 100% verdad. Como fueron las ya cumplidas, se verán las que faltan por cumplir. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús.